Social con nuestra compañera Beatriz Lugo. Pasamos ahora nuevamente a la materia política y económica, en este caso con nuestro segundo invitado del día, Andrés Giuseppe, economista. Como saben, tiene mucho que ver con la materia que vamos a tratar hoy en día, los precios, la hiperinflación que según algunos analistas se está viviendo en el país, que la gente ve en la calle también con los precios de los productos y mucho más. Bienvenido. Gracias por la invitación al programa. Un placer tenerlo acá. Si quieren escribirle, con respeto les pido por favor @primerapágina y él con gusto va a contestar a sus preguntas o comentarios en el siguiente bloque del espacio. Comienzo preguntándole, ya que es economista, ¿qué cree que ocurrió el pasado sábado porque no se anunció la regulación de 50 precios a distintos productos de la cesta básica como parte del Plan 50 y se emitió solamente un comunicado sin dar mayores razones? Bueno, es de diálogo, ¿no? Una mesa que se está dando ¿De allí. quién? Una mesa entre los actores que están convocados de acuerdo con la ley constitucional de precios acordados, los empresarios, el gobierno, los trabajadores, incluso los representantes de los consejos comunales. Están discutiendo. Es necesario discutir. La paz en la economía pasa por sentarse a concertar, a negociar, a que se pongan de acuerdo los actores. Eso es lo que está esperando el pueblo, eso es lo que está esperando la sociedad civil. Ahora, cuando usted me dice que están discutiendo, es válida la respuesta, pero el presidente de la República había anunciado que el sábado se daban a conocer esos precios. Algo debe haber ocurrido en esas horas siguientes para que definitivamente no se diera a conocer este primer listado de 50 productos. ¿Cree que hay alguna razón básica, particular, importante que haya determinado que esto se pospusiera? Bueno, mira, el tema de la economía, como todos saben, pareciera que está trancado el juego, ¿no? Desde el punto de vista... ¿En qué sentido? Trancado en que hay una descoordinación entre los empresarios y el gobierno de hace muchos años, sobre todo los gremios empresariales opositores, muchos de ellos oligopolios, monopolios en bienes de productos y servicios de primera necesidad, incluso de consumos masivos. Y a ellos se debe que de cierta forma se haya inducido esta hiperinflación. Prácticamente estamos viviendo una situación como de guerra abierta, los precios son de guerra. Hemos visto cómo en los últimos 18 meses los productos se han incrementado, sobre todo los primeros de necesidad, se han incrementado en más de 60.000, 70.000%. Tú ves que un kilo de pasta ha pasado de 1.200 bolívares, hoy cuesta 1 millón de bolívares. Es decir, los precios que tú encuentras en los anaqueles. Entonces es un tema que hay una distorsión en la economía, producto, todo el mundo sabe, que los actores económicos empresariales están siguiendo páginas paralelas del tipo de cambio establecido por el gobierno. Entonces, hay una dinámica, es una mesa de negociación. La ley de precios acordados establece eso, las condiciones fundamentales para estabilidad económica, para alcanzar, y sobre todo lo que yo he planteado, una tregua económica, la tregua en esta guerra que la está padeciendo el pueblo. ¿Cómo se hace una tregua en ese sentido cuando un país está viviendo hiperinflación, según han dicho economistas y analistas? Es que la tregua es eso, pues hay una guerra económica, y entonces los actores están enfrentados, no coordinan, están descoordinados, de una otra forma no se sientan a mediar las políticas, ¿no?, económicas para que beneficien a los distintos sectores. En esa mesa de concertación que está ocurriendo y que no se logró alcanzar el sábado, porque no se han fijado ningunos precios todavía, ahí lo que se está apostando es que de allí salgan unos precios donde gane el gobierno, donde ganen los empresarios, donde gane el pueblo, los trabajadores, donde gane la sociedad venezolana, y que de una otra forma por lo menos se detenga, ¿no?, en un mes, por lo menos un mes, unos precios y que de cierta forma el poder adquisitivo del venezolano se recupere. Esa mesa de negociación pasa por eso, defender los intereses del pueblo, de los trabajadores. De esa negociación deben salir precios donde el poder adquisitivo del venezolano se recupera. Hemos visto cómo los incrementos salariales, a pesar de, y hay que reconocerlo, el gobierno revolucionario en 18 meses ha aumentado 9 veces el salario mínimo, casi 5.000% en 18 meses, pero el ritmo del crecimiento de los precios, sobre todo los bienes de primera necesidad, es incesante. Hemos visto cómo Dollar Today se ha incrementado en 18 meses más de 98.000%. Entonces, esos son elementos que están distorsionando la economía. Y en esa mesa de negociación económica que yo llamo, que es lo que se está dando en el marco de la ley de precios acordados, se está estableciendo eso, todos los costos, desde el importador, desde el productor, desde el comerciante, el distribuidor, toda la cadena de producción, y eso son 50 rubros. Entonces, eso son negociaciones difíciles de acordar, incluso todo pasa incluso por esa variable que es el tipo de cambio, Ahora, a qué precio, a qué valor se va a pagar el dólar, a qué valor se va a fijar.
¿Se va a tomar como referencia el precio del dólar paralelo o se va a fijar el precio del DICOM? Ahí en esa mesa de concertación necesariamente los empresarios van a decir, bueno, ¿y cómo me compro yo la mercancía, la materia prima importada? Ahora, ¿Quién me liquida los dólares? Ahí justamente está diciendo algo con relación al empresariado importante. Incluso hablaba de negociación, de reuniones para establecer los precios, pero la presidenta de Concecomercio aseguraba, por un lado, que estos 50 productos van a desaparecer del mercado porque ningún producto o productor, quiero decir, puede producir a pérdida. Al mismo tiempo, tanto Concecomercio como Fedecámaras aseguraban que el gobierno no se reunió con ellos ni siquiera para concertar este tema de estos 50 productos cuando son parte de los actores económicos del país. ¿Cómo entonces se puede negociar cuando ni siquiera se ha tomado en cuenta a Concecomercio, a Fedecámaras? También lo decía el primer vicepresidente de Fedecámaras con relación a esto justamente que se está llevando a cabo por parte del ente oficial. Ricardo Cusano fue el que habló también con respecto a eso. Claro, el gobierno tiene la obligación de sentarse a discutir para que se cumpla esta ley, que la aprobó la constituyente en noviembre, con los actores de la sociedad económica, en este caso con los empresarios. Fundamentalmente tiene que reunirse con los empresarios que dominan algunos sectores productivos que están en el marco de los 50 por rubro. Necesariamente tienes que reunirte en el caso de la harina maíz precocida, con los actores importantes que controlen 60, 50% del mercado. Yo no sé si estos actores del Concecomercio en cierta forma inciden en este contexto de guerra, en este contexto de donde hay muchas empresas que han cerrado o que han sido afectados, o la conspiración que tienen estos gremios que históricamente hemos visto en los últimos 18 años. Concecomercio es uno de los actores fundamentales del golpe de Estado del 2002. Concecomercio fue uno de los actores fundamentales del sabotaje petrolero, que financió las guarimbas. Todo el mundo sabe que la Junta Directiva de Concecomercio... Pero estamos en 2018, entonces, 2002, claro, por eso es que 2018. Esta ley, por eso es que yo insisto que esta ley de precios acordados es fundamental para el país porque tiene que obligar a sentarse. No es que el gobierno se sienta y es como que tenga que rogarle a Concecomercio que decida los precios de Concecomercio. No, Concecomercio tiene que dar una apertura, tiene que dar un discurso en función del progreso, en función del país. Hemos visto Concecomercio en los últimos 18 meses que yo le he hecho seguimiento al presidente de Fedecámara, al presidente de Concecomercio, el de Fedenaga, que prácticamente el gobierno dice una cosa y ellos apuestan a que va a fracasar. En ese sentido, un diálogo no es válido, pues. No es productivo. No es productivo, no genera confianza, porque ¿cómo es que tú te vas a sentar conmigo y vas a apostar que yo pierda con lo que tú estoy planteando? Entonces, ciertamente la ley de precios acordados es el escenario ideal para la concertación política, porque el hecho de la economía, el tema de la economía, la única forma de superarlo es por que haya acuerdos políticos. El sentarse con gremios empresariales, con empresarios, con trabajadores, con consejos comunales y el gobierno, eso es nada más y nada menos una mesa de negociación económica que necesariamente pasa porque se sienten a discutir en función de la paz, en función sobre todo de generar esa tregua económica para que el pueblo no padezca, para que el pueblo no siga sufriendo, porque finalmente la guerra económica, la gran víctima ha sido el trabajador, ha sido la ama de casa, ha sido el pensionado. Por una parte, mire, por una parte todos los invitados del oficialismo o que tienen simpatía con el oficialismo se sientan acá y hablan de la guerra económica, pero hasta el momento, al menos este servidor, mientras los ha entrevistado, nunca ha visto que propongan una solución para lo que ellos llaman guerra económica. Usted como economista, ¿qué solución propondría? No, vale, aquí, mira, cualquier solución de esta situación de dificultad amerita la coordinación social, que los actores se sientan a discutir. Necesariamente el gobierno tiene que convocar a todos los sectores de la vida de la sociedad económica del país. Tiene que llamar a los gremios, tiene que llamar a opositores y también los aliados al gobierno, necesariamente. El gobierno tiene que, de cierta forma, proponer, incentivar, proteger a unos empresarios, sobre todo los rubros de primera necesidad. Aquí garantizarle la recuperación del poder adquisitivo a los trabajadores. Mira, hace 18 meses, que es fundamentalmente donde arrancó todo esto, en enero de 2017, el salario mínimo compraba 13 kilos de queso. Yo como trabajador quiero que mi poder adquisitivo se recupere a los niveles de hace 18 meses. Yo compraba con mi salario mínimo, que era 104.000 bolívares, y un cartón de huevo costaba 8.000 bolívares, yo compraba 13 cartones de huevo. ¿Cómo se vive con un sueldo de 5.196 bolívares? Esa pregunta le hice. Bueno, eso es parte de las negociaciones que están allí, porque los trabajadores tienen que defender eso en la mesa de la negociación en el marco de la ley de precios acordados. Como los precios que deben fijarse tienen que ser
muy inferiores de tal forma que el poder adquisitivo se recupera a los trabajadores. O en este caso, si vas a aumentar los precios o si vas a correr los precios actuales inflados por el dólar paralelo, entonces los trabajadores tienen que recuperar, aumentar el salario mínimo. Es decir, es el tema que el que está planteando es parte del debate que se está dando allí. Es que hay que apostar. Lo importante es que el gobierno está convocando al diálogo. Es una mesa de negociación económica lo que se está dando en el marco de la ley de Sin estar empresas Fedecámaras y los demás entes involucrados en esto, porque ya, como le digo, han denunciado que no están siendo convocados para hablar sobre esto de los productos ni Concecomercio ni Fedecámaras. ¿Cree que eso es un diálogo o diálogo con quién? Porque ellos no están... mira, lo que está ocurriendo ahorita es el primer paso. Es un paso importante para la concertación política en función de la economía. El que se sienten unos empresarios que de repente tienen un porcentaje importante en el mercado o un grupo de empresarios que de repente representen 40, 50% y acuerden, es un primer paso para después ir a negociar con los monopolios o oligopolios. Lo que están induciendo la inflación aquí son los monopolios o oligopolios. Aquí todo el mundo sabe que la empresa Polar, en cierta forma, ha venido induciendo la inflación porque es el líder del mercado. Tengo que ir a la pausa, pero le voy a dejar eso. Voy a hacerle una pregunta con relación a lo que está diciendo la empresa Polar y también del gobierno de los Estados Unidos, porque usted dijo en unas declaraciones a un importante